Restauración, familia de Noé. Continuamos con este tema tan maravilloso, tan importante. Suscríbase a Loredo Nelson, dale me gusta y no olvide darle clic a la campanita para que reciba las actualizaciones de los videos que compartimos regularmente. La providencia y la restauración centrada en la familia de Noé. Observamos que después del juicio del diluvio, Noé soltó por la ventana del arca un cuervo y una paloma. Veremos a continuación la providencia de Dios anunciada para el futuro a través de esto. En Génesis 8, del 6 al 12, dice que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana que había hecho en el arca y soltó al cuervo, el cual estuvo saliendo y retornando hasta que se secaron las aguas de la tierra. Además vemos que en el Génesis 8:9 soltó la paloma para ver si habían menguado ya las aguas de la superficie terrestre. La paloma no hallaba dónde posar el pie, tornó donde él al arca, porque aún había agua sobre la superficie de la tierra, y alargando él su mano, la tomó y la metió consigo en el arca. Estudiemos qué clase de providencia para el futuro anunciaba Dios a través del cuervo y la paloma. Pues Dios dijo, no hace nada el Señor Yahvé sin revelar su secreto a sus siervos, los profetas. Amós 3:7. El período de 40 días de juicio como la condición de indemnización para restaurar el universo se corresponde al período del caos. Génesis 1:2. Por consiguiente, todas las cosas centradas en el arca después de los 40 días son la representación simbólica del curso entero de la historia que comienza después de que Dios terminara su creación del cielo y de la tierra. Entonces, al cabo de 40 días, abrió Noé la ventana que había hecho en el arca y soltó al cuervo. Esto nos dice que él estuvo saliendo y retornando hasta que se secaron las aguas en la tierra. Dios quería predecir que Satanás estaba al acecho detrás de la puerta de la familia de Noé, incluso después del juicio del diluvio, buscando la condición que le permitiera invadirla, tal como lo había realizado el arcángel que buscaba una oportunidad de ganar el amor de Eva poco después de la creación del hombre. Y de la misma forma que Satanás esperaba la ocasión favorable de invadir a Caín y Abel cuando ofrecían los sacrificios. Génesis 4:7. Entonces, ¿qué quería predecir Dios cuando Noé soltó por 3 veces una paloma por la ventana del arca? En la Biblia se dice que la paloma fue enviada para descubrir si el agua había bajado. Sin embargo, si este hubiera sido el único fin, podemos pensar que Noé podría haber mirado directamente por la ventana para saberlo por sí mismo, en lugar de enviar una paloma. Por consiguiente, podemos figurarnos que el propósito del envío de la paloma se hallaba en algo más importante que el hecho de ver si el agua había bajado. El diluvio llegó 7 días después de que Dios había anunciado por Noé el juicio del diluvio. Génesis 7:10. El diluvio llegó 7 días después, por lo tanto, Noé envió por primera vez a la paloma. La Biblia dice que la paloma salió y voló de un lado a otro por encima del agua, pero que al no encontrar ningún lugar donde posarse, volvió y Noé la hizo entrar en el arca. Génesis 8:9. La primer paloma simbolizaba al primer Adán. Por consiguiente, este relato significa que Dios creó al hombre sobre la tierra de forma que su ideal de la creación que estaba en él antes de crear pudiese realizarse en Adán como la perfecta encarnación. Pero por la caída de este, Dios no pudo realizar su ideal de la creación sobre la tierra mediante Adán. Así Dios tuvo que retirar su ideal de la tierra por aquel entonces y dejar esto para más tarde. 7 días más tarde, Noé envió a la paloma por segunda vez y no pudo posarse entonces sobre la tierra porque las aguas no habían bajado. Volvió al arca con una rama de olivo en su pico, indicando que podría posarse la próxima vez.
Génesis 8 del 10 al 11. La segunda paloma simbolizaba a Jesús, pues era el segundo Adán, que vendría como la perfecta encarnación del ideal de la creación. Por consiguiente, este segundo pasaje significa que Jesús vendría a la tierra para completar la providencia de la restauración. Pero en el caso de que el pueblo judío cayera en la incredulidad, Jesús volvería al seno de Dios por medio de la cruz, dejando la promesa de volver, ya que sin lugar a dudas, posar sus pies no podría realizarse. Así no realizaría la voluntad de Dios sobre la tierra. Entonces la primera paloma simbolizaba al primer Adán, la segunda paloma simbolizaba a Jesús, pues era el segundo Adán, que vendría como la perfecta encarnación del ideal de Dios. Encontramos que esta predicción indica que si las aguas se hubieran secado de modo que la paloma hubiera podido posarse en tierra y encontrar algo para comer, no habría tenido que regresar al arca, pero tuvo que hacerlo porque el agua aún no había bajado. De la misma forma, esto nos muestra que si el pueblo judío hubiera creído en Jesús y le hubieran servido, Jesús no habría tenido que morir en la cruz, pudiendo entonces realizar el reino de los cielos sobre la tierra en aquel tiempo. Pero en el caso de que hubiese falta de fe, Jesús tendría que morir en la cruz y volvería más tarde en un momento más favorable. Entonces la tercera paloma que lanzó Noé luego del diluvio representa, simboliza al Señor de la segunda llegada, que viene como el tercer Adán. Después de otro periodo de 7 días, Noé envió a la paloma por tercera vez. Está escrito en la Biblia que esta vez la paloma no volvió al arca porque las aguas se habían secado. Génesis 8:12. Este pasaje nos muestra que cuando Cristo vuelva, será capaz de realizar indefectiblemente el ideal divino de la creación sobre la tierra, de forma que el ideal no tendrá que volver nunca más al seno de Dios. Leemos en el Apocalipsis 21 del 1 al 3 que un nuevo cielo y una nueva tierra eh, será establecido. Cuando Noé vio que la tercera paloma no volvía, entonces descendió del arca a tierra y disfrutó del nuevo cielo y la nueva tierra. Esto nos anuncia que cuando el ideal de la creación sea realizado sobre la tierra por el tercer Adán, entonces la nueva Jerusalén descenderá del cielo y la morada de Dios estará con los hombres. Apocalipsis 21 del 1 al 3. El relato del envío de la paloma por tercera vez nos muestra la providencia de Dios para la restauración, que podría ser prolongada en el caso de que el hombre, quien es el objeto de la providencia, no pudiera cumplir su parte de responsabilidad. Esto predice que, como consecuencia del fracaso de Adán en el cumplimiento de su responsabilidad a causa de su incredulidad, tendría que venir Cristo como el segundo Adán, y que si el pueblo judío fracasaba en el cumplimiento de su responsabilidad a causa de su incredulidad, Jesús tendría que morir en la cruz y por lo tanto Cristo tendría que volver como el tercer Adán. El periodo de 7 días nos muestra que así como la creación de Dios duró 7 días, hace falta también un cierto periodo de tiempo en la providencia para restaurar el elemento de tiempo perdido. Al mismo tiempo, la familia de Noé pudo restaurar por indemnización el fundamento de fe, estableciendo de forma aceptable el arca como la condición para restaurar el fundamento a través del juicio de 40 días. Muchas gracias por su atención. En el próximo video veremos el fundamento de sustancia en la familia de Noé. Y como siempre decimos, este tema es muy importante. Comparta, 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 que este tema es muy, muy importante. Comparta.